Bueno, bienvenidos de nuevo a la Cátedra de Salud Pública. Soy el doctor Llenas y la verdad es que es un gustazo continuar este viaje de aprendizaje con vosotros. En nuestra última sesión estuvimos sentando las bases de lo que es el análisis de situación integral de salud, el famoso ASIS, pero hoy vamos a dar un paso absolutamente crucial. Vamos a pasar de la teoría a la acción pura y dura. En esta explicación académica vamos a destripar la herramienta maestra que nos permite coger verdaderos océanos de datos incomprensibles y transformarlos en algo vital. Directrices claras para salvar vidas. Porque no nos engañemos, al final del día de eso va la salud pública. Echemos un vistazo rapidísimo a la hoja de ruta que tenemos hoy. Primero, un pequeño repaso del rompecabezas del ASIS. Segundo, hablaremos del concepto del iceberg, que os va a encantar. Tercero, nos meteremos en las tripas del capítulo 3 del documento. Cuarto, el índice de necesidades en salud. Y por último, la priorización de territorios. Así que venga, empezamos con el primer punto. Un brevísimo repaso de este rompecabezas metodológico que es el ASIS. A ver, recordad una cosa importantísima. El ASIS no es un tocho de papeles muerto de risa en un cajón lleno de tablas que nadie lee. ¿Qué va? Es un proceso metodológico y, sobre todo, un proceso tremendamente social. Tiene 5 fases que no os podéis saltar. Hacemos el diagnóstico situacional, fortalecemos el comité local, socializamos y validamos ese diagnóstico con la gente, elaboramos un plan de forma participativa y, como no, lo evaluamos constantemente. El objetivo aquí no es solo hacer estadística bonita, sino crear procesos sociales que resuelvan problemas reales. Es una herramienta viva, ¿vale? Y esto nos lleva directos al segundo paso de hoy, el concepto del iceberg, que es básicamente la filosofía fundacional de nuestra profesión. Fijaos bien en esta metáfora visual porque lo explica todo. En la medicina clínica tradicional de hospital, los médicos normalmente solo ven la punta del iceberg. Esa porción de hielo que asoma por encima del agua representa los efectos directos, las enfermedades y muertes que el sistema de salud llega a registrar. Vamos, son los pacientes que logran cruzar la puerta de urgencias y quedan apuntados. Pero pensadlo un segundo. ¿Qué es lo que sostiene realmente a esta pequeña punta visible? Pues lo que sostiene esa punta es una masa de hielo inmensa, oscura y que está oculta bajo el agua. Y esa masa, futuros colegas, son los determinantes sociales de la salud. Estamos hablando de las condiciones exactas en las que la gente nace, crece, vive, trabaja y envejece. Son precisamente estas condiciones las que generan unas desigualdades en salud que, francamente, claman al cielo. Ahí abajo, sumergidos, están todos los enfermos que jamás pisan un centro de salud, o las personas que hoy están sanísimas pero tienen unas vulnerabilidades que podríamos evitar por completo. Y si expandimos un poco el esquema, vemos de qué está hecha esa masa oculta. Debajo de los factores de riesgo más obvios tenemos determinantes intermediarios, y si buceamos hasta lo más profundo, los determinantes estructurales. Mirad, la verdadera salud pública, la que de verdad transforma a una sociedad, no se puede conformar con ponerle tiritas a la punta del iceberg. Un ASIS bien hecho tiene que meterse de lleno en esa masa sumergida. Si nuestra única estrategia es gestionar cuántas camas de hospital necesitamos, hemos perdido la guerra antes de pegar el primer tiro. Visto esto, saltamos a la sección 3. Vamos a ubicar todo esto dentro del capítulo 3 de nuestro manual del ASIS. El documento está dividido con mucha intención. Los capítulos 1 y 2 son como los obreros de la construcción. Hacen el trabajo pesado, recogen todos los datos territoriales, dibujan el mapa y nos cuentan los efectos de salud. En resumen, nos dibujan el iceberg enterito. Pero el capítulo 3, amigos, ahí es donde ocurre la magia y también donde recae la mayor responsabilidad. Este capítulo coge toda esa montaña de datos en crudo y asume la tremenda tarea de priorizar. Porque claro, aquí nos topamos de bruces con el gran dilema de la salud pública. Tenemos datos demográficos, tasas de mortalidad, morbilidad, determinantes sociales para aburrir. Las necesidades de la población son inmensas, casi infinitas, pero los recursos del Estado, el presupuesto, el personal, los ladrillos para hacer hospitales son estrictamente finitos. Entonces, ante este panorama, ¿cómo decides de forma totalmente objetiva, científica y ética quién va primero en la fila para recibir ayuda? No podemos tomar decisiones basándonos en corazonadas o, peor aún, en presiones políticas. Necesitamos un método. Y por suerte lo tenemos. Cuarto punto, el índice de necesidades en salud, nuestro instrumento estrella. Aquí entra el gran protagonista de la clase de hoy, el INS. Grabaos estas siglas a fuego. Es una herramienta metodológica que funciona como una brújula súper precisa. Nos hace una radiografía de cómo se distribuyen las necesidades en salud por todo el mapa. Básicamente sirve para poner en fila los departamentos o municipios y compararlos entre sí. Nos permite ordenarlos de mayor a menor urgencia para saber exactamente a dónde tenemos que mandar los recursos mañana a primera hora.
¿Pero qué ingredientes lleva esta fórmula matemática? Bueno, pues el INEX no se fija solo en un dato aislado y ya está. Es un cóctel complejísimo que integra un montón de dimensiones. Mete en la coctelera la estructura demográfica, el nivel socioeconómico y, por supuesto, los datos clásicos de quién enferma y de qué se muere la gente. Pero ojo a esto, que es interesantísimo. También incluye dimensiones de género, etnicidad y derechos humanos. Es decir, el INEX coge matemáticamente todas esas brechas de desigualdad de las que hablábamos en la base oscura del iceberg y las mete en ecuación. Es brutalmente integral. Ahora bien, un poco de humildad intelectual, por favor. Como científicos tenemos que tener los pies en la tierra. Las propias guías oficiales nos recuerdan esta gran verdad que tenéis en pantalla. No hay una fórmula mágica y universal. Los modelos estadísticos no son perfectos. Ningún número, por complejo que sea, puede capturar al 100% el sufrimiento de una persona. Obvio. Pero a día de hoy, el INES es el camino más transparente, estandarizado y defendible que tenemos para repartir los recursos con justicia social y evitar cacicadas. Vamos ya con el quinto y último punto, la priorización de territorios. ¿Cómo aterrizamos todo este rollo matemático en la vida real? Cuidado con esto, prestadme mucha atención porque es contraintuitivo y suele caer en los exámenes. La interpretación del INS funciona con una relación matemática inversa. Es decir, cuanto más pequeño sea el número que nos da la fórmula, mayor es la necesidad en salud de ese lugar. Y al revés, a mayor valor numérico están mejor y tienen menor necesidad. Así que el municipio que saca, digamos, la nota más baja es precisamente el que está en una situación de emergencia y vulnerabilidad extrema. Y el toque final de nuestra receta metodológica es agrupar a todos. Cuando ya tenemos la nota del INS para cada municipio, los ordenamos de menor a mayor y pegamos un tajo para dividirlos en 4 grupos exactamente iguales, 4 cuartiles. Y ¡pam! De repente tenemos un mapa con 4 colores muy claros, necesidad muy alta, alta, media y baja. Hemos conseguido el milagro de transformar una nube caótica de millones de datos estadísticos y determinantes sociales en un manual de instrucciones hiperclaro para hacer política pública. Y para cerrar la clase de hoy, os dejo con esta pregunta flotando en el aire. Cuando el día de mañana estáis en un despacho, con presupuesto en la mano, y veáis en vuestra pantalla un territorio clasificado en ese cuartil de necesidad muy alta, ¿cómo vais a actuar? Porque detrás de esa etiqueta roja en un Excel no hay números. Hay familias, historias y rostros reales ocultos en la base de nuestro iceberg que dependen directamente de que hagáis bien vuestro trabajo. La salud pública necesita muchísima ciencia y estadística, sí, pero sin un compromiso férreo y ético por la equidad, no sirve absolutamente para nada. Tenedlo siempre presente. Lo dejamos aquí por hoy. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima sesión.